Buenas noches para todos. Damos inicio a otra conferencia. Eh, en esta conferencia pues vamos a tratar todo lo que tiene que ver ya con la parte de listas, ¿sí? Entonces lo primero es, se escondió. Voy a compartirles acá pantalla. Y listo. Bueno, ahora sí, les voy a compartir pantalla para poder que todos visualicemos. Listo, ¿todos pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver las diapositivas? Gracias. Listo. Entonces, como todos pueden ver las diapositivas, entonces vamos a empezar. Entonces, recuerden que estábamos haciendo un repaso, un refuerzo nuevamente de la parte de Java, de la parte de los arrays, que son estructuras de datos estáticas, son estructuras de datos básicas, ¿sí? Entonces, ¿qué les había dicho yo que íbamos a tratar en el curso? Íbamos a tratar por los arreglos, los vectores, la parte de matrices, que es el repaso, y vamos a comenzar con la parte de listas enlazadas. Pero antes de comenzar con listas enlazadas, pues tenemos que mirar un poco brevemente un término que es memoria, ¿sí? Cuando yo hablo de memoria, hablo de cómo el computador administra ese recurso, ¿sí? Que es fundamental y que es limitado en el computador, ¿cierto? La memoria no es ilimitada, sino tiene cierto tamaño. Entonces, siempre el sistema operativo, como ustedes saben, es el que se encarga de hacer toda esta gestión, de hacer toda esta administración de memoria entre las aplicaciones y los diferentes usuarios. Ahora, tenemos que referirnos a los que nos compete a nosotros, y es a la parte de un programa de información o un sistema informático. Cuando hablamos de software, nosotros requerimos diferentes elementos, diferentes elementos que nos permiten a nosotros ocupar memoria, ¿sí? Entre esos, nosotros podemos ver que es el código fuente, es uno de los elementos que ocupan memoria, y los datos que maneja, obviamente, mi software o mi sistema de información, ¿sí? Entonces, tenemos que tener presente que esos dos elementos ocupan memoria en mi equipo. Pero ahora, esa memoria que está ocupando el código fuente es una memoria que va a ser manejada por el compilador, ¿cierto? Una memoria que va a ser pedida o va a ser eh, habilitada, ¿cierto? Y administrada por el compilador. El compilador aparta ese espacio de memoria de acuerdo a las variables y a toda la parte de código que nosotros tengamos. Entonces, todo eso es memoria estática, es toda la memoria que puede manejar el compilador, ¿sí? Que son elementos fijos del sistema, que nunca van a cambiar, ¿cierto? Que en ejecución se van a comportar de la misma manera. Pero ahora, cuando empecemos a ver listas, pues surge un concepto que es memoria dinámica. ¿Qué quiere decir la memoria dinámica? Quiere decir que nosotros vamos a asignar y vamos a retirar memoria en tiempo de ejecución, ¿sí? Y que el programa pues va a tener el control de ese espacio de memoria, de esa asignación, de esa reducción o aumento en la memoria, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, pues hablamos de datos estáticos, ¿sí? Es el cual su espacio se reserva en tiempo de compilación, ¿sí? O sea que de antemano ya sabemos el tamaño, ya sabemos dónde está ubicado, porque cada dato tiene una ubicación en memoria, ¿sí? Y estos son los que se almacenan en memoria estática. Entonces, un dato estático pues va a tener siempre una ubicación, va a estar directo ahí y va a tener un espacio ya establecido y no se va a poder modificar, ¿sí? En cambio,
un dato dinámico es aquel con el cual yo reservo el espacio para almacenarlo en tiempo de ejecución, ¿sí? Y cuando hablamos de que lo hago en tiempo de ejecución, lo que hago es que yo reservo una referencia a una posición o a una ubicación en memoria donde se va a almacenar ese dato, ¿sí? Entonces yo reservo, es una ubicación en memoria en tiempo de ejecución, la cual va a permitir almacenar ese dato. Y pues obviamente esa ubicación en memoria, ¿sí? O esa referencia de ese puntero o ese apuntador, pues se va a guardar en un espacio estático, ¿sí? Y yo en cualquier momento puedo reservar o puedo liberar espacio en esa memoria dinámica porque la voy a controlar directamente desde la ejecución. Entonces, esta gráfica nos da a nosotros a entender qué es lo que vamos viendo en la programación, qué es lo que nosotros llevamos y hemos avanzado. Vemos que todo lo que está ahí son estructuras de datos, o sea, todo eso es estructura de datos y está muy bien estructurado, pero hay unas estructuras pues que ustedes llevan viendo obviamente ya un tiempo, que son las estáticas y especialmente las simples o fundamentales o también llamadas las primitivas, ¿sí? Que está la parte de los booleanos, de los caracteres de texto o las cadenas de texto, de los reales y las compuestas que son los strings, eh, los arreglos, los conjuntos, los registros y los archivos. Y las dinámicas, que es donde nos estamos enfocando de ahora en adelante nosotros, que son las pilas, las colas, listas, árboles y grafos. ¿Sí? Entonces, continuando con esto, tenemos que empezar a revisar que las estructuras dinámicas se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? En las lineales, que son las listas enlazadas, las pilas, las colas, y las no lineales, que son los árboles y los grafos, ¿sí? Eso es para tener conocimiento de cómo pues, vamos viendo las temáticas. Y ahora vamos a empezar con listas y nace un concepto nuevo que es un puntero, ¿sí? ¿Qué es un puntero? Un puntero dentro de este nuevo concepto va a ser una variable, que va a tener una referencia o como su nombre pues lo indica, va a apuntar a alguna ubicación en memoria, ¿sí? Entonces, esa variable es mi variable apuntadora, va a tener una referencia en memoria hacia la cual va a estar siempre apuntando, ¿sí? Y a la cual va a estar asociado siempre ese puntero. Entonces, por ejemplo, sí, Juan Pablo, buenas noches, llegó a tiempo. Entonces, el puntero es, por ejemplo, este bosquejo que tengo acá. Fíjense que hay un puntero que yo llamo P y aquí están unas direcciones en memoria, ¿sí? Entonces, ¿el puntero qué va a hacer? El puntero me dice, bueno, yo voy a estar referenciando la dirección de memoria 2049, ¿sí? Pero como es un puntero, su valor puede cambiar, ¿cierto? Y esto es lo que lo hace dinámico. O sea, yo puedo decirle en tiempo de ejecución, usted ya no va a apuntar a la memoria 2049, sino va a apuntar a la ubicación en memoria 2050 o 2051 o 2047. ¿Sí? Acá les coloqué ejemplos numéricos para que tengamos en cuenta cómo es que funciona el puntero, pero van a tener presente que eso no lo vamos a ver nosotros en la programación directa. O sea, nosotros no vamos a decirle al puntero apunte a la ubicación de memoria 2048. No, vamos a apuntar a una ubicación, pero internamente nos hacemos a la idea de que va a ser la 2048, la 1599 o la ubicación en memoria que esté libre en ese momento. ¿Sí? Listo. Y ahora, si empezamos a mirar toda la parte de lo que trae la plataforma que habla de tipo de datos abstractos. Entonces, son todos aquellos datos, ¿sí? O estructuras de datos que no están definidas dentro del lenguaje de programación o que no son soportados por el lenguaje de programación directamente, como el boolean, como el string, como el integer o el int, ¿cierto? Es que las tenemos que empezar a crear, ¿sí? Y que ya las hemos visto, que son las listas, pilas, colas, todo lo que hemos nombrado reiterativamente
desde el inicio de la conferencia. Entonces vamos a mirar y arrancar con las listas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente es que siempre vamos a hablar de que son listas enlazadas, o sea, que es una estructura que está ligada un elemento con otro, que no se pueden desligar porque si se desligan o se pierde ese enlace, se daña la lista, ¿sí? Que es una estructura lineal, como lo habíamos visto en la división de estructuras dinámicas en diapositivas atrás, o sea, quiere decir que es una colección de elementos. Y estos elementos, hay que tenerlo presente, se les llaman nodos. Estos elementos que componen mis listas se les llaman nodos, ¿sí? Y los nodos pueden almacenar mucha información, pero también deben almacenar la liga o el puntero, ¿sí? Que es indispensable para su funcionamiento. Y los nodos son aquellos que se van a ubicar en cualquier espacio en memoria y son los que se van a crear o a destruir dinámicamente. Entonces, por eso decimos que estas son estructuras de datos dinámicas con las cuales yo puedo cambiar su tamaño en tiempo de ejecución, lo que no podíamos hacer ni con vectores ni con matrices, ¿cierto? Un vector no se puede expandir, no se puede contraer en tamaño en tiempo de ejecución. Entonces, vamos a ver las 4 características principales de una lista, ¿sí? Lo primero es que la clase es autorreferenciada, ¿sí? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a copiar esto para que lo entendamos un poco más y vamos a ir a NetBeans y voy a crear un nuevo proyecto de Java Application. Voy a decirle ejemplo lista enlazada y le doy finalizar. Listo. Listos, entonces aquí él me crea, como ustedes ya saben, me crea por defecto la clase principal que tiene su método main, ¿sí? Y pues desde aquí es donde se va a lanzar la aplicación. Pero vamos a empezar a mirar que como la lista es principalmente sus elementos los nodos, entonces yo debo crear desde mi paquete, aquí, clic derecho, una nueva clase de Java y esta clase se va a llamar nodo. Esta clase se va a llamar nodo. ¿Listos? Entonces, la clase nodo va a estar dentro del paquete que tenemos del proyecto. ¿Listos? Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Aquí es donde yo voy a pegar lo que copiamos de la diapositiva. ¿Sí? Voy a comentarlo para que no me den errores en mi código. Listo. Entonces, miren, vamos a mirar lo siguiente. Espere para que se vea todo completo. Para ello debe comprender. Listo. Entonces dice, lo más recomendable y flexible para la creación de un nodo es utilizar un objeto por cada nodo. Para ello debe comprender 4 conceptos fundamentales que son. Entonces vamos a mirar que para yo saber que estoy haciendo una lista enlazada, su clase nodo siempre debe comprender 4 conceptos. Debe ser una clase autorreferenciada, ¿sí? Entonces, la clase nodo, esta es la clase, debe ser autorreferenciada. ¿Qué quiere decir? Que dentro de sus atributos, debe haber un atributo que sea del mismo tipo de dato que la clase. ¿Cierto? Y este dato o esta variable va a ser mi puntero. ¿Sí? Va a ser mi puntero. Entonces miren qué estoy haciendo. Es una clase autorreferenciada. Ya cumplí el concepto porque
cuando digo que una clase es autorreferenciada es porque un atributo es del mismo tipo de la clase. Entonces, el atributo siguiente es del tipo nodo. Entonces, ahí yo hago que sea una clase autorreferenciada, ¿cierto? Que estamos hablando de la clase nodo. Entonces, el primer concepto que debemos tener claro de estos 4 es que el nodo es la clase principal de toda lista, porque todas las listas se componen de nodos, ¿sí? Nada más de nodos. Entonces, teniendo eso, debemos dejar claro que tengo algo que se llama campo de enlace. ¿Qué es el campo de enlace? Es este atributo que se llama siguiente, que se le llama campo de enlace. ¿Por qué? Porque es el campo donde por dentro se va a guardar el enlace o el puntero. ¿Y cuál es el enlace? El valor que va a tener siguiente. Esa dirección en memoria de la que hablábamos ahorita, esa es la que va a guardar esa variable o ese atributo siguiente, ¿sí? La 2048, la 2050 o X, que para nosotros va a ser transparente, pero vamos a tener la idea de que está apuntando allá. ¿Listos? Ahí cumplimos los 4 conceptos claves de un nodo, pero vamos ahora a volver aquí un poco para mirar lo siguiente. Aquí, vamos a avanzar un poco más. El nodo es este elemento, ¿sí? Gráficamente tiene un puntero y en su otra mitad, lo dividí en mitad como para saber que tiene dos grandes partes, y en su otra mitad, más que decirle elemento, voy a decirle información, ¿sí? Más que decirle elemento, voy a decirle información. Aquí el nodo va a guardar toda la información que yo requiera más el puntero. Entonces, debemos tener esa parte clara. Hasta ahí. Vamos paso a paso. Volvamos otra vez. Entonces, aquí lo vemos. Ese elemento o elementos es la información con su tipo de dato que tenga. Para efectos de entender primero cómo funciona bien una lista y posteriormente complicarla con más información, yo voy a decirle que este nodo va a tener una sola información y es un entero que se va a llamar dato, ¿sí? O sea, va a ser una lista de números y ese dato pues va a ser la información de cada nodo. No va a guardar absolutamente nada más por el momento. Listo. Ahora, como es una clase principal, que es la clase nodo, debe tener sus métodos get y set, que son los métodos que me van a permitir manipular estos dos atributos, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo crear los métodos get y set automáticamente? Con clic derecho, insertar código. Muy bien, clic derecho, insertar código, y aquí dicen getter and setter, ¿sí? Y ahí selecciono todos los atributos de mi clase y le doy generar. Entonces, mírenlos, ahí los crea automáticamente el entorno de desarrollo. Entonces, yo no voy a qué, yo no voy a desgastarme o a gastar tiempo creándolos manualmente cuando el sistema me ayuda. Perfecto, listo. Entonces, ya tengo mi clase nodo. Ahí está creada de una manera correcta. Ahora, tenemos que seguir avanzando en los conceptos para poder entender paso a paso qué vamos haciendo. Con las listas, que van a ser las estructuras dinámicas que vamos a manejar ahora, yo voy a poder realizar unas operaciones, ¿sí? ¿Qué operaciones voy a poder realizar? Voy a poder insertar elementos, borrar elementos, recorrer la lista y buscar un elemento dentro de la lista, ¿sí? Aparte de eso, vamos a decir
que dentro de las listas enlazadas tenemos una serie de tipos de listas. Listas enlazadas simples, listas enlazadas dobles y listas circulares o listas enlazadas circulares simples. ¿Sí? Y también puedo tener listas enlazadas circulares dobles, pero bueno, hasta allá no vamos a complicarnos. Listo. Vamos a empezar a revisar listas enlazadas simples. Vamos por ahí. Entonces, cuando yo hablo de listas enlazadas simples, que prácticamente lo que les expliqué ahorita en NetBeans, pues es hacia ese camino, estoy diciendo que solo voy a tener una dirección, o sea, solo voy a tener un puntero, ¿sí? Un puntero y nada más. Vamos a mirar lo siguiente. Voy a abrir aquí Paint, que es algo básico, pero para lo siguiente. ¿Cómo puedo representar una lista? Entonces, digamos que una lista van a ser los nodos, ¿cierto? Ustedes crean que ese es un nodo que está derecho. Este es otro nodo. Bueno, lo importante es el concepto, no la forma, ya. Listo. Aquí voy a tener un puntero, el puntero de este nodo y el puntero de este nodo. Entonces, cuando yo digo que es una lista enlazada simple, es porque solo tiene un puntero, ¿sí? Solo va a tener un puntero cada nodo, no va a tener más. Y ese puntero siempre va a apuntar al siguiente nodo. Siempre va a apuntar al siguiente nodo. Ese puntero siempre va a apuntar al siguiente nodo, ¿sí? Así se ve una lista enlazada simple de manera gráfica, ¿sí? Entonces, teniendo eso claro, volvamos a las diapositivas. Listo. Aquí eso es lo que dice el texto, ¿sí? Y cuando hablamos de listas, aló, ¿me escuchan? Espérenme a ver si me escuchan mejor de esta manera para... Ahora sí, por este lado me escuchan mejor o me escuchaban mejor antes. Bueno, listo, lo importante... Profe, pues yo lo escucho bien. Listo, gracias Isabel. Listo, lo importante es que escuchen bien. Listo. Entonces, vamos a seguir en lo que íbamos. Estamos mirando las listas enlazadas simples, ya sabemos que, se me perdió Paint, ya sabemos que tienen esta forma, que por el momento, como le estamos colocando un único dato, pues aquí podría ir el 2, aquí podría ir el 4, y aquí podría ir, por ejemplo, el 7. ¿Sí? Tienen un único dato. Y ahora tenemos que mirar que las listas enlazadas simples tienen dos características que siempre van a estar. Deben tener un nodo inicio. Ustedes saben que ahí dice inicio, o si no van a ser creyentes que dice inicio. Y aquí, que debe tener un nodo fin. ¿Listos? Un nodo fin. Entonces, toda lista, sea simple o sea la lista que estemos viendo, debe tener un inicio y debe tener un fin, ¿sí? Y la lista enlazada simple, como es un solo puntero y cada uno apunta al nodo siguiente, entonces el puntero de fin
debe apuntar a nulo. Debe apuntar a nulo. ¿Sí? Eso es una lista enlazada simple. ¿Sí? Pero ahora tenemos que ver es cómo funciona esta lista enlazada simple programándola. ¿Sí? Aquí ya empieza un ejercicio. Vamos a mirar aquí cómo la programamos. Tenemos la clase nodo, que es lo principal de la lista, y ahora vamos nuevamente al proyecto, le decimos clic derecho, nuevo, Java Class, y vamos a crear una clase que se llama lista. Listo. Ahí creamos la clase que se llama lista. Y dentro de esta clase es donde empezamos a programar toda la dinámica de la lista a través del nodo que estamos allá, ¿sí? Que estamos teniendo creados, o sea, de este nodo. De este nodo. Listo. Entonces, empecemos primero. Sabemos que es una clase, ¿cierto? La clase tiene atributos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los atributos principales que debe tener una lista? Fíjense que los acabamos de ver acá. Una lista, ¿qué debe tener para que sea lista? ¿Qué debe tener? Un Un inicio. dato y una referencia. No, eso es un nodo, pero debe tener un inicio y un fin, ¿sí? Una lista debe tener un inicio y un fin. Entonces, no. La lista se compone de nodos y los nodos son los que tienen los punteros, ¿sí? Pero la lista se compone de nodos y la lista debe tener un nodo inicio y un nodo fin. Entonces, esos son los atributos de la lista. Debe tener un nodo inicio y un nodo fin, ¿sí? Para tener esa claridad. Que independientemente cada nodo tiene por dentro información y tiene un puntero, muy bien, pero estamos sobre esa, digamos, esa estructura general que es la lista. Entonces, digamos que private nodo inicio, punto y coma, y private nodo fin, punto y coma. Listo. Ya tengo el nodo inicio y el nodo fin de mi lista. Pero ahora resulta y pasa que viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando yo creo por primera vez una lista? ¿La lista cómo está? Si yo no le he agregado nodos, sino solamente creé la lista, muy bien, la lista está vacía. Entonces fíjense que por defecto, apenas yo creo una lista, debe estar vacía. ¿Cómo le hago ese funcionamiento? Pues resulta que las clases tienen un método que se llama constructor y es el que me permite a mí darle un valor inicial a los atributos de esa clase. Entonces vamos a decirle public. El constructor, como sabemos, se llama igual que la clase, public lista, abro y cierro paréntesis y abro las llaves. Entonces, para que una lista sea vacía, ¿qué valor debe tener inicio y qué valor debe tener fin? ¿Qué creerían ustedes qué valor debería tener? Muy bien. Inicio igual a null y fin igual a null. Perfecto. Listo. Ahí ya tenemos inicializada la lista, inicializada vacía. ¿Sí? Listo. Ahora, ya teniendo esto, nosotros procedemos a empezar a mirar qué operaciones podemos hacer con la lista. ¿Qué operaciones podemos hacer? Voy a darle // para colocar un comentario y el primer método es el método de agregar al inicio. ¿Sí? Entonces voy a empezar a hacer un método porque sabemos que yo puedo llenar la lista, pero no la puedo llenar como llenaba un vector, que era haciendo un ciclo, porque no sabemos y la lista no tiene un tamaño fijo. Entonces debo ir agregando nodos.
así es que la lleno, debo ir agregando nodos. ¿Y cómo los agrego? Los puedo agregar de varias formas, al inicio, al final o en un punto intermedio, ¿sí? Vamos a ver cómo se agrega al inicio y al final y cómo muestro la lista. Entonces lo primero, voy a crear un método, entonces public void agregar al inicio y dentro de este método debo empezar a pedir datos, ¿sí? Debo empezar a decirle al usuario que ingrese los datos de la lista. Entonces, aquí, bueno, aquí podemos hacer el método de dos formas. O que el usuario agregue el dato de la información, que en este caso es un número porque es un entero, aquí, o que lo agregue más adelante desde el main. Pero entonces, para entenderlo primero, vamos a hacerlo desde acá. Entonces creo una variable scanner para pedir el dato. O los que utilizan J8 Paint, está bien. Listo. Creo la variable scanner y ahora sí empiezo a decirle ingrese el valor a agregar. Listo. Y digo que creo una variable, bueno, no creemos la variable, llamemos directamente al nodo para agregarle el dato. Entonces, siguiente paso, este dato que yo voy a pedir se lo voy a agregar al nodo. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Crear un nodo porque no lo tengo, ¿sí? Entonces vamos a decirle acá que voy a crear el nodo al cual yo le voy a agregar ese dato. Entonces vamos a hacerlo aquí para que no tengamos confusión. Entonces digo, nodo, a ese nodo que voy a crear lo voy a llamar nuevo, va a ser igual a new nodo. Listos, ya creé un nodo, estoy creando la estructura del nodo, porque recuerden que yo lo que agrego a las listas son nodos. Entonces debo crear el nodo para poderlo agregar a mi lista. Ahora sí, acá voy a decir que nuevo, que es mi nodo, punto, set quién, set dato, ¿sí? Y entre paréntesis, ¿qué le envío? Entre paréntesis le voy a enviar sc.net.in. O sea, le voy a enviar lo que capture por el teclado, ¿sí? Entonces, miren qué estoy haciendo. Creamos el nodo nuevo, porque este nodo es el que voy a agregar a la lista, porque la lista se compone de nodos. Le pido un dato al usuario y con ese dato lleno el atributo dato de mi nodo. Entonces recuerden que, miren, el nodo, para empezar a comprender las listas, solamente le hicimos una información y es este número. Y eso es lo que estamos llenando acá. Estamos llenando esa información que en mi nodo se llama atributo dato, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Ahora, volvamos acá. Ya llené la información del nodo, o sea, toda la información que pudiera tener, en este caso solamente un dato. Ahora debo llenarle el puntero, ¿sí? Listo. Pero para el puntero ya debo empezar a revisar cómo funciona la lista, porque el puntero va a ser esa liga, va a ser ese enlace que va a estar formando mi lista, ¿sí? Porque el puntero es este enlace que está aquí. Entonces debo hacerlo de una buena manera para que la lista me quede bien. Entonces, miremos lo siguiente. Yo me puedo encontrar con dos casos cuando voy a agregar al inicio. Primer caso, que la lista esté vacía y sea el primer nodo que yo vaya a agregar, ¿cierto?
Y el segundo caso es que la lista esté llena. O bueno, llena no porque nunca se va a llenar, sino que tenga ya elementos, o sea, que tenga ya nodos. ¿Sí? Esos son los dos casos a los que me puedo enfrentar agregando al inicio. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo pregunto si la lista está vacía? Para saber cómo agregar. ¿Cómo puedo preguntar si la lista está vacía? ¿Sí? ¿Un if qué? ¿Cuándo sabemos que la lista está vacía? No, recuerden que dato no, porque dato es del nodo. Muy bien, Nardis. Cuando el inicio es igual a null. Lista igual a null. Bueno, lista igual a null no, porque lista como tal no existe. ¿Sí? Entonces yo digo, si inicio es igual a null, haga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el inicio es igual a null? Si el inicio es igual a null, entonces la lista está vacía. ¿Sí? Entonces vamos a mirarlo acá. Supongamos que de aquí, de esta línea roja, bien derecha como está, hacia abajo, tenemos la lista y está vacía, ¿cierto? Está vacía y yo voy a agregar el siguiente nodo. Yo voy a agregar este nodo que está acá, que es el que acabamos de crear. Listo. Y este nodo tiene el puntero, todavía no tiene información, y tiene un dato, que no sabemos cuál es, pero ahí lo estamos llenando. Listo. Este nodo en marrón es el que yo quiero agregar a mi lista, pero mi lista está vacía, ¿sí? ¿Cómo lo agrego? Recuerden que la lista tiene o debe tener siempre un nodo inicio y un nodo fin. Entonces, si la lista está vacía, inicio y fin están en nulos. Entonces, voy a agregar un nuevo nodo a mi lista vacía. ¿Qué hago? Debo situar sobre ese nodo a inicio y debo situar, o en ese mismo nodo va a quedar el fin, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay más elementos en la lista, va a ser el único. Entonces ese nodo va a ser el inicio y ese nodo va a ser el fin, porque no tengo más elementos todavía. Entonces, ¿cómo lo represento aquí en código? Voy a decirle que inicio ya no va a ser nulo, ahora va a ser igual a nuevo, y que fin ya no va a ser nulo, ahora va a ser igual a nuevo. Y ahora, una característica que siempre debe cumplir una lista enlazada simple es que el puntero de fin debe apuntar siempre a null, ¿sí? Entonces me falta eso, me falta decirle fin.set siguiente, o sea, lléneme el valor del puntero siguiente de nodo fin, con el valor de nulo. ¿Listos? Ahí terminaría agregar al inicio si la lista está vacía. Ahora, si no está vacía, ¿cómo lo haríamos? Miremos lo siguiente. Supongamos que tengo la lista de arriba que tiene 3 nodos, o sea, tiene ya información, sea 1, sea 2 o sea 3 nodos. Y yo voy a agregar ahora este nodo por aquí que tengo, que lo voy a poner por acá en verde, voy a agregar este nuevo nodo. Tiene un puntero, tiene una información que no sé cuál es porque apenas se está llenando. Y este nodo se llama nuevo. Recuerden lo que se llama nuevo. ¿Listos?
Entonces, fíjense, estoy agregando al inicio, o sea, quiere decir que voy a agregar este nodo verde antes de este nodo que tiene el valor de 2. Es un ejemplo, ¿no? Ese nodo pues no existe, pero es para poder ver el funcionamiento. Entonces voy a agregar este nodo verde antes de este nodo que tiene el valor de 2 y que es el nodo inicio. ¿Cómo lo hago? Entonces, como es una lista enlazada, los enlaces son lo primordial. Si yo de casualidad en esta lista llego, si yo en esta lista por casualidad llego a dañar un enlace de estos, por ejemplo, la lista se daña, ¿cierto? Porque la lista ya no está enlazada, ya perdió su enlace, ¿sí? Entonces, lo mismo debo hacer cuando agrego nodos. Debo mirar que los enlaces no se pierdan y que los enlaces queden bien hechos. Entonces, si yo necesito agregar este nodo nuevo como un inicio, o sea, como el nuevo inicio, lo primero siempre que debo hacer es el enlace. Entonces, debo decir que este nodo debe enlazar con este nodo, ¿sí? Entonces, debo hacer primero ese enlace. ¿Cómo haría ese enlace? ¿Cómo sería la programación de ese enlace? Para que el enlace o el puntero de nuevo apunte a este nodo. ¿Cómo sería ese código? Vamos a mirar cómo sería ese código. Yo le digo nuevo, punto, voy a llenar el puntero de nuevo, o sea, set siguiente. ¿Y con qué valor lo voy a llenar? ¿A dónde debe apuntar? ¿A qué nodo debe apuntar ese puntero de nuevo? A inicio, muy bien. Debe apuntar a inicio, ¿sí? Entonces, por eso es importante primero hacer el enlace, porque sabemos que ese nodo que está ahí es el inicio. Y por medio de eso, yo lo puedo referenciar y puedo hacer el enlace, ¿sí? Ahora, como ya enlacé este nodo, ahora resulta que, como lo enlacé, el inicio ya no debe ir ahí. ¿Quién me dice ahora quién es el nuevo inicio? Exacto, ahora aquí, en este nodo, va a estar el inicio. Va a estar el inicio. Esto quiere decir que ahora le digo inicio va a ser igual a nuevo. ¿Sí? Y listo. No debo hacer más nada porque estoy agregando al inicio. O sea, no debo tocar más nada de la lista porque no es de mi funcionamiento. Recuerden que este método es agregar al inicio. Entonces, agregar al inicio hasta ahí está perfecto. ¿Listo? Ahora, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, aquí no podemos hablar de filosofía o de política, a diferencia como sí lo hablamos en las pilas y en las colas, que hablamos de política LIFO y FIFO y bueno, y una serie de políticas que primero en entrar, último en salir y viceversa. Solamente tenemos que tener claro, Julián, que el funcionamiento de la lista siempre es enlazado. Y si yo voy a decir que voy a agregar un nodo al inicio, entonces como este verde, primero debo enlazarlo y luego el inicio cambia a ese nodo, ¿sí? Pero ningún elemento, digamos, se va a dañar. Solamente va a quedar la lista enlazada y siempre debe tener un inicio. Y el inicio pues siempre debe ser el nodo, el primer nodo, ¿sí? Entonces debo velar siempre porque los enlaces no se pierdan. Gracias por la pregunta. Listo, ¿alguna otra pregunta? Listo, muy bien, gracias por la pregunta, Ardis. Ustedes se preguntarán que para qué estructuras de datos dinámicas como la estamos viendo, ¿sí? Entonces,
Sí, señor, porque es un método, no, digamos método no. Eh, sí, porque esto es un paso nuevo, un paso diferente, ¿sí? No, no va a tomar este inicio igual a nuevo, porque este inicio igual a nuevo es solamente para este procedimiento, ¿sí? Entonces siempre hay que hacerlo para que él siempre entienda que en cada paso, si es necesario que cambie, pues debemos decírselo, ¿sí? Y entonces lo que yo les dije al inicio del curso, y es que toda esa temática de listas, de pilas, de colas, de árboles, de grafos, tiene gran importancia en la parte de inteligencia artificial, en la parte de nuevas tecnologías, ¿sí? En toda esa parte analítica, pues tiene mucha importancia las listas, las pilas, las colas y los árboles, los grafos, todo eso se utilizan hacia esa parte, ¿sí? Más que en la programación. Similar, similar, pero hay que entender muy bien ese funcionamiento, ¿sí? Entonces, por eso les digo que toda la parte de nuevas tecnologías, de lo emergente, de blockchain, de la parte de inteligencia artificial, de la parte de unas cosas de analítica, todo va enfocado hacia listas, hacia esas estructuras dinámicas, porque deben obviamente en ejecución estar redimensionándose. Listo. Esto es agregar al inicio. Vamos a hacer algo que se llama mostrar para poder ver cómo funciona la lista, porque aquí lo importante es ver cómo funciona y verla funcionar, ¿sí? Que lo que hicimos haga algo. Entonces vamos a decirle ahora public void mostrar. Mostrar. Listo. Vamos a mirar si van tomando la lógica de las listas. Si yo necesito mostrar una lista, por ejemplo, toda esta lista que tengo aquí en la parte de arriba, que tiene este nodo verde que ya, pues, ya lo agregamos, el 2, el 4 y el 7. ¿Cómo debería mostrar esa lista? ¿Qué debería hacer para poder mostrar la lista? ¿Qué hacíamos para mostrar un vector? Muy bien. Recorrerla. Exacto. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Para recorrerla, debo crear primero un nodo que es el que me va a ayudar en ese recorrido. Y para ser coherentes con el nombre del nodo, el nodo se va a llamar recorrer. Recorrer. Va a ser igual a new nodo. Ese nodo recorrer en dónde debe empezar. ¿A qué debe ser igual su valor inicial? Muy bien, a inicio. Listo. Entonces miren lo que hicimos. El nodo recorrer se va a ubicar aquí. Aquí se va a ubicar el nodo recorrer. Sí, pero nuevo no existe para la lista. Existe inicio y fin. El nuevo es temporal. Solamente para agregarlo a la lista. ¿Listos? Ahora, recorrer debe estar ahí en inicio y mostrar ese nodo inicio. Luego debe pasar a este y mostrar este nodo. Luego debe avanzar a este y mostrarlo. Luego debe avanzar a este y mostrarlo para que al final avance al nulo y aquí va a terminar recorrer y ahí termina su recorrido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer o qué hago, qué utilizo para que ese nodo recorrer vaya avanzando de nodo en nodo? Sí, sí utilizo eso, está bien.
pero como tiene que ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, ¿qué me sirve a mí para poder hacerlo? Un ciclo, muy bien. ¿Qué ciclo utilizo? Para, mientras. Listo. Aquí no nos sirve tanto el for, o bueno, no sirve el for porque no tenemos una cantidad determinada que yo le diga voy a ir hasta 10, voy a ir hasta 15. Entonces me sirve es un while, ¿sí? Un while. Pero ¿cuál sería la condición? Mientras que voy a estar mostrando. Mientras sea diferente de nulo. Muy bien. Mientras recorrer sea diferente de nulo, haga. ¿Qué debo hacer? Mostrar. ¿Mostrar qué? No tiene una longitud definida. Voy a mostrar que el dato, ¿cierto? Exacto. Entonces voy a mostrar el dato y para eso le digo aquí un system, ¿sí? Y a ese system le voy a decir, miren, vamos a mostrarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un corchete, bueno, corchete o llave, no sé cómo lo llamen, que sea este, y le digo, dejo un espacio, le digo más, y le digo recorrer, punto, get dato, para que lo traiga, le digo más, abro la llave, abro comillas, perdón, vuelvo y coloco otro de imprimir, y le doy guión, símbolo mayor, ¿sí? Para que me vaya mostrando la forma como está la lista. Y aquí, por último, debo decirle que cada vez que haga un giro en el ciclo, avance. Entonces, recorrer va a ser igual a recorrer con la información que tiene en su puntero siguiente. ¿Sí? Para que avance hacia donde apunta ese puntero siguiente. Y para evitar que me imprima todo de manera vertical, le quito este LN para que me lo imprima todo seguido de manera horizontal. Y mejor coloco un system.outPrintln al final del while para que me salte de línea y lo que siga más adelante pues no me lo imprima ahí pegado. ¿Sí? Listo. Entonces fíjense que tenemos agregar al inicio y mostrar. Agregar al inicio y mostrar. Esos dos métodos ya los puedo ver funcionando. Voy a ir a mi clase principal. Aquí voy a importar el escáner. Listo. Voy a importar el escáner y ahora pues voy a hacerlo de una manera muy sencilla. No voy a hacer todavía un menú porque nos demoramos un poco más. Lo importante es el funcionamiento. Ya después vamos colocando menús. Entonces, yo lo que voy a manipular es la lista, porque la lista tiene para agregar nodos al inicio y para mostrar. Entonces recuerden que para poder manipular una clase, ¿qué debo hacer? Debo crear un objeto de esa clase. Entonces digo que mi clase lista, voy a crearle un objeto que se va a llamar mi lista y va a ser igual a new lista. Listo, miren que creé una lista que se llama mi lista. Y con ese objeto mi lista voy a hacerlo fácil. Voy a llamar 3 veces, agregar al inicio y por último digo mostrar. Entonces digo mi lista punto
mire que él me muestra qué métodos puedo utilizar. Yo le digo agregar al inicio. Lo llamo 4 veces. Ya me y ahora digo mi lista, punto, mostrar. Igual. Entonces miren que lo hice sencillísimo. El main, lo ideal es que tenga un menú donde el usuario escoja si quiere agregar al inicio, si quiere mostrar, más adelante si quiere agregar al final. Pero por el momento, lo importante es ver que funciona. Entonces voy a darle play. Entonces mire acá. Voy a agregar un poquito. Listo. Dice ingresa un valor. Entonces vamos a mirar cómo los voy a agregar. Agrego el 3, luego agrego el 5, luego el 6, y luego el 9. Y mire cómo él me la muestra. Mire, primero me agregó el 3, luego como estamos agregando al inicio, me agregó el 5, y luego como estamos agregando al inicio, me agregó el 6, y luego como estamos agregando al inicio, me agregó el 9. Y el 9 quedó como el inicio, ¿sí? Y aquí me está mostrando la lista enlazada que acabé de crear, ¿sí? Ahí está mi lista enlazada funcionando con el método agregar al inicio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, sí me pregunta. Sí, claro. O sea que en ese caso, este último que se llama aquí en lista de agregar a mi lista, agregar al inicio, es el que define como la longitud de la lista. Sí, lo que pasa es que yo aquí le creé 4 métodos o 4 llamados por practicidad, pero cuando yo haga un menú para que el usuario escoja qué quiere hacer, el usuario puede agregar 10 veces, o puede agregar 2 y mostrar, o puede agregar 20 veces y mostrar. O sea, esto es dinámico, ¿sí? Exacto, sí, por eso la pregunta, porque como es dinámico, entonces ella estaba como estático, ¿no? Sí. Aquí está como fijo solamente para 4, pero digamos, por no demorarnos haciendo un menú en estos momentos. Pero sí es dinámico. ¿Siempre se maneja esa estructura? ¿Crear las 3 clases? Sí. Sí, Julián, siempre se maneja esa estructura. El código del método. ¿De cuál método, Jason? Y lista, por favor, agregar inicio, perdón. Y según lo que dijo el compañero, ¿hay que hacerle menú a la actividad o solo lo hacemos estático? No, la idea es que le hagamos un menú, ¿sí? El menú pues no es demorado, ¿sí? Si quieren, pues no sé si le va a tomar ahí una captura de pantalla a Jason para poder mostrarles cómo sería haciendo un menú. Listo. Listo, ya. ¿Listo? Listo, vale. Entonces miremos, si yo le quiero hacer un menú, que es la idea del funcionamiento es ese, entonces yo aquí le voy a decir que voy a hacer por ejemplo, un do while y le voy a decir que mientras que x sea diferente de 3, por ejemplo, ¿sí? Y aquí voy a crear una variable x igual a 0. Listo. ¿Cómo le hago un menú? Pues aquí voy a decirle un system out println y le digo seleccione una opción. 2 puntos. Y aquí hago lo siguiente. 1, agregar al inicio. 2, mostrar lista. Y 3, salir. ¿Listos? Ahí. Entonces voy a decirle que voy a tomar x igual
asc.netsin, lo que el usuario tome o seleccione, ¿sí? Listo. Y ahora sí se hace un switch donde yo valide la X, ¿cierto? Y según el valor de la X puede ser un caso 1, le hago el break, puede ser un caso 2, o sea, en caso de que sea 2, hago el break, y en caso de que sea 3, le hago el break, y por último un caso por defecto, un default, y le hago el break. Listo. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. En caso de que sea 1, yo debo llamar a agregar al inicio. En caso de que sea 2, yo debo llamar a mostrar lista. Y en el caso de que sea 3, yo debo decirle que X va a ser igual a 3. Bueno, claro que ya es 3, ¿no? Listo. Aquí me falta el puntico. Listo. Y ahí, en caso de que sea default, voy a decirle opción seleccionada no existe. Listo. Esto es un menú para que me quede pues ya como debe funcionar la lista, que es dinámica, ¿sí? Entonces si yo le doy play, voy a ver que me da una opción de seleccionar. Entonces yo le digo, por ejemplo, voy a agregar, agrego el 5. Entonces le digo, quiero mostrar, me muestra el 5. Voy a decirle que voy a agregar otro, agrego el 6, voy a mostrar, miren que me está agregando al inicio, ¿sí? Entonces ahora voy a agregar el 9 y voy a agregar el 7. Y ahora sí voy a mostrar. Entonces me está agregando al inicio. Y yo puedo seguir creando los que yo quiera, porque eso obviamente es una estructura dinámica. Podría eliminar, pero todavía no, pues, no tenemos esa opción. Pero es una estructura dinámica y la idea es que nos quede de una manera dinámica. ¿Listos? Entonces la idea es que hagamos esto. Pues digamos que por tiempo no lo iba a programar ahí, pero aquí está pues cómo podemos hacer un menú, ¿sí? De una manera un poco rápida. Entonces nuevamente, preguntas hasta ahí. Eso ya sería mañana. Y la idea es montar otro video para que tengan claro el de agregar al final y el de la parte de eliminar. Listo, listo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Yo les voy a montar un video aparte a YouTube para explicarles cómo es el de agregar al final, cómo es el de eliminar al inicio y el de eliminar al final. Aunque sin embargo, si hacemos algo rápidamente, vamos a mirar rápidamente agregar al final. Entonces, voy a decirle que este va a ser
agregar al final que el 3 va a ser mostrar lista y que voy a tener un cuarto que sea salir. Y entonces debo cambiar aquí, mientras que sea diferente de 4, aquí debo crear el otro caso. Esto no iría ahí. Y aquí iría x igual a 4. Y vamos a crear el método agregar al final para poderlo trabajar. Entonces rápidamente vamos a poner atención acá. Sí, lista encadenada es lo mismo que lista enlazada. Entonces vamos a decirle public void agregar al final. Voy a traerme este código de acá, que es prácticamente lo mismo, porque debo pedir datos, ¿cierto? Creo el nodo nuevo, ingreso el dato, hasta ahí súper bien. Y ahora miremos lo siguiente. Lo mismo, cuando yo voy a agregar al final, me encuentro con dos planteamientos, o que la lista esté vacía, o que la lista esté llena. Entonces, voy a copiar esto de aquí. Si la lista está vacía, no importa si estoy agregando al inicio o si estoy agregando al final, la lista está vacía. Voy a agregar de la misma manera. Ese nodo que estoy agregando va a ser inicio y va a ser fin. Entonces, esto no tiene diferencia en esa situación. La diferencia es cuando no está vacía. ¿Sí? Cuando no está vacía, volvamos acá. Quiere decir que yo ya tengo estos nodos de aquí y que le estoy diciendo que voy a agregar un nodo nuevo aquí al final, ¿cierto? Que va a tener un puntero y que va a tener un dato. ¿Cómo creen que lo debo agregar? Porque lo que primero, recuerden que lo primero que siempre debo hacer es el enlace. Entonces, ¿cómo lo debería agregar? Si estoy agregando al final, o sea, si este nodo debe quedar al final de la lista. ¿Cómo hago el enlace primero para que la lista pues siga enlazada? ¿Sí? ¿Cómo hago para que este puntero de fin, que está apuntando a nulo, ya no apunte a nulo, porque ya no va a ser nulo, ahora debe ir aquí? ¿Sí? Recuerden que este nodo se llama nuevo. No puedo, Ardis, no puedo decir fin igual a nuevo porque cambio la referencia de fin para el nodo nuevo y no he hecho este enlace. Ahí no sería 7 es igual a nuevo. No, porque recuerden que si yo cambio que fin va a ser igual a nuevo, pues cambio el fin ahora para la posición de este nodo, pero este enlace no lo he hecho. No, profe, yo no dije fin, dije 7. 7 es igual a nuevo y ya de ahí colocaría nuevo es igual a fin. No, porque 7 es una información del nodo, pero no es el nodo como tal. ¿Sí? Entonces recuerden lo siguiente, siempre debemos hacer el enlace. Entonces la lista está así, el nodo fin es este, ¿sí? Pero desconocemos obviamente que hay ahí un número, o sea, pues sabemos que hay un número, pero no sabemos cuál porque no vemos la lista, solamente vemos la lógica. Entonces yo digo que este puntero de este nodo fin debe apuntar al nodo nuevo que yo estoy agregando porque debo hacer el enlace. ¿Cómo sería eso en código? Recuerden, muy bien Adriana, muy bien, vamos por ahí. Pero recuerden que es fin.set siguiente, ¿sí? Pero está muy bien. Que me apunte a nuevo, inclusive ahí me lo coloco solo. Y me apunte a nuevo.
Entonces ya hice este enlace. Este enlace aquí ya lo hice. Ahora sí, lo que me queda es decirle, usted ya no va a ser el fin, porque acabé de agregar un nodo. Ahora el fin va a estar aquí. ¿Sí? Entonces, eso en código es decirle que fin va a ser igual a nuevo. ¿Sí? Bueno, no. Clara, el concepto ahí estaría errado, porque lo que tú dices, recuerda que el puntero de nuevo es este. Y si yo le digo que nuevo con su puntero siguiente me apunte a fin, va a ser esto. Y ese enlace es cerrado porque la lista es enlazada simple y todo apunta al siguiente. O sea, este apunta a este apunta a este a este. ¿Sí? Entonces, ese enlace estaría mal. ¿Listos? Ahora, aquí donde vamos, fin ya quedó aquí. Entonces, por último, debo decirle que este puntero de fin nuevamente apunte a nulo, porque eso no lo podemos nunca perder. Entonces, decimos que fin.siguiente, perdón, fin.set siguiente apunte a nulo. ¿Listos? Ahí estaría hecho agregar al final. Miremos cómo funciona. Y ya miramos preguntas rápidamente. Démosle play. Yo digo, quiero agregar al inicio, bueno, vamos a agregar al final. 2. Agrego, agregar al final. Bien, no cambia aquí. Este mostrar es el 3. Y aquí sería mi lista punto agregar al final. Listo, ahora sí vamos a darle play otra vez. Vamos a cerrar esto que está corriendo. Y vamos a darle play otra vez. Ahora sí, voy a decirle 2, 5. Y si le digo mostrar, que es 3, él me muestra el 5. Mire que no tiene diferencia si agrego al inicio o al final. ¿Sí? Porque es el primer nodo. Ahora voy a decirle que agrego al inicio el 9 y le digo mostrar que es 3. Y mire que ahí me está mostrando que el 9 se agregó al inicio. Ahora voy a decirle que voy a agregar al final el 1 y le digo mostrar y miren que me mostró que me agregó el 1 al final, ¿sí? Y ahí puedo seguir mostrando y revisando cómo agrego al inicio y al final. ¿Listos? Entonces, ahora sí, con este funcionamiento de agregar al final, agregar al inicio y mostrar, daríamos por terminada la conferencia del día de hoy. Aquí les dejo para que puedan capturar pantalla o mirar el código de agregar al final. Y rápidamente, que ya pues nos estamos extendiendo, ¿qué preguntas tienen de agregar al final? Profe, no es pregunta de eso. Usted nos puede compartir este proyecto, este código. Este código, ok, listo, Por favor. ya les comprimo el código y se los envío por plataforma. Gracias. ¿Las diapositivas también? Ok, listo. Ya se las envío, entonces me queda la tarea de las diapositivas, del código y enviarles la grabación de la conferencia. Profe, yo tengo una pregunta respecto al taller. Sí, ¿cuál sería? El taller dice que hay que ingresar 20 números aleatorios que permite ingresar un número al usuario y borrar los elementos múltiplos. Los elementos múltiplos que va a borrar son de acuerdo al número que ingrese el usuario. Sí, señora, de acuerdo al número que ingrese el usuario. Entonces, si ingresa al 2, va a eliminar los múltiplos del 2. Gracias. Gracias por la pregunta. Listo. Entonces, yo ahorita les cargo, o bueno, ya mañana les cargo las diapositivas, les cargo la conferencia y les cargo toda la parte de este código.
No, todo es de dedicación, Jimmy. Es fácil después de cuando ya le tomen la práctica. Profe, ¿usted puede hacer el favor de mostrarme el paquete ahí de nuevo, por favor? ¿El qué, Jason? No lo escuché. Hay una clase, en la clase de Node. La clase no, esta. Pero le pongo menos zoom para que se pueda ver como más completa. Ahí está completa. Gracias. Listo. Sí, el video de cómo eliminar es clave porque obviamente van a eliminar los múltiplos, ¿sí? Entonces tienen que saber eliminar. Listo. Entonces, por hoy, por el momento, cerramos la conferencia. Cualquier cosa yo les envío en el transcurso de mañana o del miércoles el video y si se necesita hacemos un refuerzo el sábado para cualquier duda que se presente. Listo, entonces por el momento los dejo que descansen, que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta mañana. Gracias.